Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Greenson. Y seguimos aquí con esta super guía super épica que vamos a intentar desglosar de tal manera de que todos, sí, tú también, puedas conseguir llegar hasta el final de las cárceles, de las prisiones estas, las 2100 copas, conseguir ese jabato tan asqueroso y a la vez tan épico que todo el mundo quiere. Aquí arriba os dejo la guía ya, para que empecéis a seguirla desde el primer momento. Y ahora yo ya he llegado, si la habéis visto ya sabréis que he llegado a 1700 coronas, copas, llamadlas como queráis, y ya me he juntado con mi familia. ¿Qué es el problema? Que lo vamos a hacer entre 3 personas. ¿Cuál es el problema? Como ya expliqué, tanto el daño que hacen como la vida que tienen se multiplica por 3 y 4 si fuésemos 4 personas en la familia haciéndolo. Así que de momento en esta liga, en la liga de 1700 que vamos a abarcar este vídeo, todavía no es exactamente un problema. A día de hoy, seguir esta guía hasta ahora, cualquier persona, tenga una clase al 3 o al 4 ya, básicamente puede llegar a este nivel fácilmente. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que yo ya tengo el nivel 4 y todo, pero de momento voy a intentar ir tirando por otro lado, ¿no? Por otras clases, para ir quemando loot de otra clase que yo no voy a utilizar en el momento óptimo, que es de 1900 a 2100. Esas son las ligas chungas, de verdad, las difíciles. Así que voy a ir quemando otro tipo de loot, así que vosotros podéis hacer exactamente lo mismo. Si no queréis ir quemando vuestras clases óptimas, que ya lo voy diciendo, las clases óptimas, y ya lo iréis viendo, son el Ignio al 4, por supuesto, el Explorador al 4, por supuesto. Todas estas clases ya hablo, las óptimas para las últimas ligas. De momento, a día de hoy, podéis hacer con cualquier otra clase, podéis ir defendiéndoos. Y por supuesto el ilusionista. El ilusionista también es una clase muy óptima, sobre todo para ir reiniciando bichos en el futuro. Todo esto para el futuro. A día de hoy podéis hacerlo más o menos con cualquier medianamente clase, lo que es la liga de 1700. Lo que abarquemos en este vídeo a día de hoy aún es algo bastante sencillo. ¿Sabes? No tengáis ninguna preocupación, ninguna complicación. Podéis morir. Ya sabéis que si morís perdéis el loot, perdéis puntos. Pueden pasar cosas, pero en esta liga a día de hoy si vais con cabeza, os preparáis bien, ya sabéis más o menos el loot que hay que llevar, que si voladoras, que si vendas, que si dementes, que si sopas, ante todo, para estas ligas no hace falta más locura. Y un set normal. Nosotros para la liga de 1800 a 1900 ya lo más seguro es que utilicemos ya en impulsor. Y luego ya de 1900 a 2000 o de 2000 a 2100 ya tendremos que utilizar otro tipo de set, sí, el de dragón. Ya voy avisando de cositas, tampoco quiero tirarlo todo de golpe, sí que si queréis avanzar hasta aquí, porque al fin y al cabo, aunque no lleguéis hasta el final, porque no tengáis el nivel suficiente o porque os dé pereza, ya sabéis que no se reinician ya lo que es los portales. Si llegáis a 1753 puntos, termina la semana, 1700. Y ahí os quedáis en 1700. Ya no sigue bajando más hacia abajo. Así que sin miedo y sin prisa, ir recopilando loot. Y para estas primeras ligas, también para ir cogiendo los cofrecitos y armitas que te van regalando, poco a poco, ¿vale? Así que lo que abarquemos hoy, medianamente sencillo. Ya iremos viendo en los próximos vídeos lo que nos vamos encontrando, porque ya os digo que la liga de 2000 a 2100 puntos es una locura. Y necesitaremos asesoramiento y necesitaremos mucha cabeza. Y cuando ya vayamos llegando a esos niveles, ya iremos explicando las cosas mucho más detalladas. De momento es mucho más sencillo y de guay. Podéis hacerlo en solitario, en dúo, en trío o en familia. A día de hoy no hay ninguna restricción. Cualquier grupo de personas o una sola persona puede conseguirlo. Así que vamos a ello. Tiene la manía de echarse patas. Vale, hay muchos que nos podemos evitar. Ese no lo podemos haber evitado. Vale, ya no iremos coordinando mejor con las boleadoras. Cuidado, si os dan eso estaremos muertos. ¡Oh! Ahora va a venir un lobo, ¿no? Es que, ¿O no? es ¿O lo has que, abierto? no, porque es que a lo mejor salen los tres. Ah. Exacto. Te tiene rabia, hermano. Te quiere partir el orto. Hay bichos que podemos evitar, ¿eh? Oh, oh. No jodas, tío. Aguanta. Chisco. Aguanta. Muévete, Octavio. Ahí está. Cuidado que te lo va a tirar. Uf. Quédalo quieto, que se cancela. Es que le estoy diciendo que esto ya no es fácil. No tengo voladora. ¿Alguien? Yo.
¿Vale? Si lo hacemos con cabeza, nos evitamos a ese. ¿Vale? Abro. Vosotros quedaros aquí detrás. Quedaros ahí detrás. Aquí, o sea que no he podido marcar. Venid, venid, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No tiréis boleadora ni tiréis nada, de momento. Cuidado ahora. Este va a tirar el veneno, ¿eh? Se lo baiteo. Tengo bola, tengo bola de fuego, no te acerques. Vale, pero yo... Boleadora. Siguiente. Ahora cuando eso, siguiente. Tranquilamente. Siguiente. Vale, no movemos mucho. Exacto, perfecto. Perfecto. Ahora sí. A este. Sí, sí, sí. Yo le corro un poquito. A este son inmunes, estos son inmunes, sí. A son inmunes a todo, en verdad. Son gilipollas. Esto para curarnos nosotros si queremos. Habéis visto cómo se ha complicado bastante esta tumba. Había un momento muy tenso. ¿Qué he dicho antes? He dicho, ahora da un poco igual. Si rascamos un punto más, esta tumba es de las chungas. Y por un punto más ha rentado. En otra lo hubiésemos pasado mucho mejor. Aquí lo hemos pasado muy mal y hemos estado a punto de morir. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo que he dicho antes. Si yo entro en solo, lo he dicho, pero no lo estaba grabando, la verdad. Si yo entro en solo en esta tumba que es cripta del bosque, me da 15 puntos. Y esta está muy guay, esta la podemos hacer. Aunque sean 15 puntos, es muy fácil. Me van a salir bichos que tienen 383% de vida y 188% de daño. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener casi 4 veces más vida y van a hacer casi el doble de daño por golpe. ¿Pero qué pasa? Que nosotros ya estamos en familia. Entonces esos números pasan al estar yo con Octavio y con Chisco de 383 a 1349 de vida. O sea, tienen como básicamente 10 veces más de vida. Básicamente. O no sé, ya me pierdo los números. Y en el daño igual. Tienen 4 veces más de daño. Pasa de 188% a 400,4%. 404%. Es una locura. ¿Cuál tenéis vosotros, chicos? A mí me han salido salones del druida. ¿Cuánto? Archivo antiguo. Me dan 15 puntos también. Y la- 14. Yo haría más la nuestra, de verdad. La cripta del bosque es sencillita. Esta me la conozco yo. Y hay truquito, que es la que hacía el Super Seal truco, si se acuerdan. ¿Cuántos puntos te da? 15. Cuidado, que venían dos. Espera, me tenía que sopear. Ay, perdón. Yo ya me he gastado un Kirga en la anterior, Y uno arco de dragón. Mordisco. ¿Pero lo puedes hacer con esa clase? Es que yo no me acuerdo del truco. No, yo no. Pero voy a abrir primero porque van a salir dos. Para atrás. Así evitamos estos. Vale, vosotros os vais a quedar allí, fuera. Sí. Yo voy a traerlos corriendo. Me voy a meter por Sí. aquí. Y vosotros en algún momento voy a tener que venir por aquí y darle a la palanca. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale. Ahí mismo, perfecto. Y yo voy a salir para afuera. Esto en niveles chungos es la polla. Vale, ya, ir yendo ya. Van para allá, Bueno, van para allá, corre. Y salís por esa puerta, no os preocupéis. Vale, alguien tiene que reiniciarlo ahora, creo, ¿eh? O no, no me acuerdo ya. Creo que eso era lo que había que hacer, había que reiniciarlo. Ah, no, ya está. se han vuelto en su Se han sitio, vuelto sí. solos, vale, perfecto. Vale. Cuidado con la habilidad que es mortal. Creo que se puede bolear este bicho, ¿no? Este bicho se puede bolear, ¿eh? Ya, pero no has visto lo que estamos haciendo nosotros, es mucho mejor. Sí, pero gastéis menos. Son 5 segundos, somos 3, serían 15 segundos Ya boleo está, siempre. ya está. Y si no, esta tumba es fácil, ¿eh? Acordaos que está muy fácil, gente, ¿eh? Lo digo para los del vídeo y tal, que esta tumba es de las mejorcitas. Habéis visto el truquito que utilizamos. Y aparte, cuando sean mucho más chungas en Liga, que estamos ya por la 2000 y tal, cuando vez que no salga esta tumba será como un suspiro, un regalo. Llevamos 1732 puntos.
como mínimo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer como mínimo. Puñado. A ver, 4. multiplica. 4. Claro. Vale, yo tengo ruinas del druida, 13 puntos. A ver, chico. Octavio, chico, ¿tú qué tienes? Yo tengo prisión maldita. ¿Puntos? Y me da 14. Para atrás, venga. Era Sí. visto antes. Vale, para atrás. Para atrás, para atrás. Oye, ¿y el ocultista con esta gente? ¡No! Pensaba que se lo había comido, tío, qué rayada. ¿Habéis visto qué ha pasado? No sé, ha sido el Sí. stun o algo y justo se ha quedado petrificado y me ha tirado la habilidad. Ya no puedo hacer nada. Ahí está, perfecto, gente. Vamos muy bien, ¿eh? Yo Sí, parece que la mía, ¿no? ¿Y la Además, tuya el cuál es? Loki ese no se tunea. Claro, ¿Cuál es el tuyo? Ruina, la que acabamos de hacer, parecida o la misma, la de los bichos de la frau, que son chungas y tal, pero con cabeza no la hacemos, son 17 puntazos. ¿Y prisión? No, ¿no? ¿Prisión maldita no era fácil? Ya, pero yo creo que aún estamos ya en el punto en el que deberemos de aún aprovechar todos los puntos que podamos. Aún podemos elegir las más chungas para sacar más puntillos. Acordaos que esta es un pelín más chunga que la anterior, ¿acordáis? Que es un poquitillo más bicho. Buah, que yo no lo puedo tanquear, me quita un huevo, tío. Lo muevo yo un poco. Pero Andrés, tú lo que tienes que hacer es no pegarle, solo correr. Es que yo lo ralentizo un poco. Vale. Sí que se ralentiza. A mí me da Doble. 13 la mía, fragua abandonada. 13, ¿sabes? Encima. Yo ruinas del Durida y tú, Octavio. Cripta del bosque, 13. Esa es la mejor, es la que hemos hecho. Es la que hemos hecho antes que están regaladas. Vamos a darle. Todas nos dan 13. Dale tú, Octavio. Dale tú, Octavio. Ah, mira, se van a comer la trampa. Se van a comer la trampa. Voy a intentar que no se la coman. Voy a intentar que no se la coman. No se va a morir. No, tranquilo, tranquilo. No, Vuelven, Octavio, vuelven. De pie, Octavio, de pie. Ya, da igual, si mientras que abres tú, yo no tengo nada que hacer. Esto es un regalo, esta tumba es un puto regalo. Bueno, comprar con los demás. Yo tengo una marca. sí, yo la pago. ¡Oh! Ah, no se ha stuneado. Cuidado. Buah, cómo me ha dado. No me ha dado Dátelo tú, Octavio. Un poquito Vale, más vale, cerca ¿eh? porque, claro, ten cuidado que pega mucho, ¿eh? La habilidad esa es mortal, es de un golpe. Ya está. Vale. Algo y de momento vas ganando tú, ¿eh? En caída sí, yo voy a caer mucho. Menos que estoy delante también. Y soy más gilipollas que vosotros. Cripta del bosque, La misma otra vez, ¿cuántos? 13, ¿no? Salones de druida, 14. 14. Y la tuya 13, ¿no? 14, 14. hombre. Ostras, está la tuya, sí, la misma que la de antes. Y facilísima. Ya, le vuelvo a dar, ¿no? Dale. Sí. Buah, ahora sí. Qué abuso, ¿eh? Si no lo, Cripta del bosque. si no lo has hecho. ¿Tú cuál tienes, Cripta del Bosque? ¿La misma? Vale. Sí, a 15. Y nada, gente, estamos ya, que veis que tenemos en estos momentos 1786 puntos. Eso estaba mal a veces, mira, 1786 y realmente si tú miras aquí tienes 1790. No os guiéis por eso. Pero no, solamente tenemos que hacer una tumba más. ¿Por qué? Porque si os fijáis, el reinicio es en 5 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora vamos a hacer una tumba, que es la que hemos estado repitiendo todas las veces que hemos podido, porque esa para nosotros es un regalo, que ya la habréis visto durante el vídeo, y nos quedarían 10 puntos. Entonces hacemos esa tumba y nos vamos a meter en 1800 y poco. ¿Qué pasa? Que cuando supuestamente antes también pasaba que en el reinicio, bueno, antes pasaba que te iban bajando las ligas si tú no jugabas, pero ahora te dejaban te quitaban el pico y te dejaban en esa liga. Así que vamos a hacer la más fácil, que nos ha vuelto a salir esta, y bueno, el pico ya veremos mañana si nos los quitan o no. Y ya reiniciaremos, a lo mejor reparamos algo de armas y nos metemos ya a hacer la de 1800 a 1900. Y nada, gente, suerte. Vamos a ello, a la última. Vale, yo Vale, primero. yo segundo. Tenéis que empezar vosotros, ¿eh? Porque si no, no Vale, puedo tirar dardo. siguiente voladora. Octavio tiene que ser, yo he tirado dardo. No lo aguante, Octavio, tiene que ser al instante. No, tengo que hacerlo distante, ya lo sé. Siguiente voladora. El mordisco no es tan Todavía no bueno. lo Vale, tengo. ya tengo yo. Vale, ahora tengo yo, ¿eh? Ahora tú, Octavio. No, pero así, la has clavado tú. Sí, sí. Como que estoy practicado para ella. No, porque me lo ha dicho Chico, justo antes, en el último segundo. Oye, eso. ¿A ti tenía voladora?
No, es que yo estoy usando dardo y cuenta el mismo Yo sí, cooldown. pero Claro, tío. he hecho la mierda de la habilidad. Pero como te has salido del rango, no se has tuneado. Que yo prefería que no me diera ni un toquecito. Ya, Porque ya. voy a venir. Y bueno, gente, como habéis visto ya, bastante fácil, entre comillas, como habéis visto durante todo el vídeo, habré hecho muchos cortes, voy a hacer muchos cortes. Llevo grabando más de 1 hora y dejaré solamente los momentos más motivantes o los momentos más chungos de verdad. Ya hemos llegado hasta aquí, 1805 puntos, en 5 horas reinicia y mañana ya veremos, ya hemos cobrado esta recompensa y como veis, yo aquí nunca he llegado. Nunca he llegado. Yo hice esto no hace cuánto tiempo cuando salió al principio, llegué hasta 1890 y pico y morí en la última prisión y nunca ya me desmotivé. Y nada, hasta aquí, como he dicho, puede ser más versátil o no. Ellos han decidido ponerse ya lo que es la armadura de dragón, porque no estaban recibiendo nada de daño, como habéis visto en el vídeo, no ha recibido casi nada. Y entonces, claro, yo sí que estaba melee y ido gastando. Habéis visto que esto es un derroche de armas, es un derroche de cosas. Si vosotros estáis siguiendo la guía o estáis decidiendo hacerla y estáis más o menos en el punto en el que me encuentro yo, ahora reinicia. Nosotros aún tenemos bastante armas y armaduras y hemos llegado hasta 1900, incluso hasta 2000 a lo mejor. No creo que lleguemos hasta 2100 ya del tirón seguido. Pero vosotros lo mismo, si queréis que necesitáis 1 semana para reparar cosas o 2 semanas o el tiempo que queráis, os bajarán esos 5 puntitos mañana o en el día que os salga a vosotros y a partir de ahí pues ya podréis arrancar cuando queráis sin problema, no os van a bajar de estos puntos. Nada, ¿qué pensáis? ¿Qué me decís? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Bien o qué? Vamos bien, yo me he muerto unas cuantas veces, pero al fin y al cabo estoy de cara y arriesgo mucho. Cuando estemos acercándonos ya al final, 1900, 2000, 2100, cada segundo, cada cagada cuenta. Así que de momento aún podéis estar tranquilos. Nosotros lo hemos hecho sobra porque podemos, pero vosotros podéis hacerlo un poquitito más flojos y también podéis. Ya los siguientes vídeos no sé cuándo los subiré, quizás tarde unos días más. Pero bueno, lo siguiente va a ser un poco más duro que esto, ¿vale? Así que nada, suerte a todos los que estéis haciendo este reto. Ya vendré con más tips importantes ya para estas. Ya estos niveles ya cambia mucho, ya cada nivel iré explicando más cositas. Así que no os relajéis y mucho ojo porque este sitio, estas prisiones son el evento PvE más difícil del todo el juego. Así que mucha suerte, un besito y nos vemos en la próxima guía.